Imagínate en un cuarto oscuro, sin ventanas, sin reloj, sin saber cuándo, o si, llegará la libertad. Ese fue el escenario que vivió James Stockdale, un piloto estadounidense capturado durante la Guerra de Vietnam. Pasó 7 años en cautiverio, siendo torturado, humillado y privado de la convivencia humana. 7 años. Cualquiera hubiera sucumbido a la desesperación. Pero no James. Él no solo resistió, sino que también lideró a otros prisioneros, mantuvo su cordura y, al regresar, fue condecorado con la más alta distinción militar de Estados Unidos. Después, se convirtió en profesor, escritor y entró en la etapa más productiva y feliz de su vida. La pregunta es, ¿cómo alguien atraviesa el infierno sin perder el alma? Y más aún, si él logró resistir el peor escenario imaginable, ¿por qué nosotros nos derrumbamos ante problemas menores como un despido inesperado, una crisis financiera, una discusión familiar o la ansiedad que insiste en robarnos el sueño? La respuesta está en una filosofía nacida hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, que formó emperadores, fortaleció guerreros y que hasta hoy inspira a multimillonarios y líderes de Silicon Valley. Esa filosofía es el estoicismo. Pero atención, no estamos hablando de frases bonitas en Instagram o de citas rápidas de Marco Aurelio. El verdadero poder del estoicismo no está en compartir frases, sino en vivir los principios todos los días. Y eso es lo que vas a aprender ahora, un camino práctico, dividido en etapas, que entrenará tu mente para enfrentar cualquier dificultad sin perder la paz interior. En los próximos minutos, vas a conocer las 4 virtudes cardinales del estoicismo y un ritual diario de apenas 5 minutos que puede transformar tu vida. Y si aplicas ese ritual, será imposible no notar cambios, más claridad en las decisiones, más calma frente a los problemas y más valor para vivir la vida que deseas. Prepárate. Hoy vas a entender por qué el estoicismo cambia vidas y cómo puede cambiar la tuya. Vivimos en la era más cómoda de la historia. Tenemos medicinas que curan enfermedades que antes eran letales, tecnología que acorta distancias y acceso a alimentos, información y oportunidades como nunca antes. Y, aún así, nunca hemos estado tan ansiosos, inseguros e inestables emocionalmente. ¿Por qué? El filósofo estoico Séneca diría que no es que la vida sea corta, sino que la desperdiciamos. Nos perdemos en distracciones, en comparaciones y en preocupaciones por aquello que no controlamos. Mira si esto te suena familiar. Agendas una reunión importante, pero el cliente la cancela a última hora. Tu humor se derrumba. Pierdes un camión o enfrentas tráfico y el estrés se apodera de tu cuerpo. Un comentario malintencionado en el trabajo o en redes sociales arruina todo tu día. Un hijo enferma, llega una cuenta inesperada y el miedo al futuro te paraliza. Date cuenta, en todos estos ejemplos, existe un patrón invisible. No es el evento en sí lo que nos destruye, sino la forma en que reaccionamos ante él. Marco Aurelio, emperador romano y discípulo del estoicismo, escribió en su diario: si alguien te acusa injustamente, recuerda, él actúa conforme a su visión. Depende de ti no corromperte. O sea, no controlas a los demás, pero sí puedes controlar tu respuesta. El problema universal del ser humano moderno no es la falta de recursos. Es la falta de fortaleza interior. Nuestro cuerpo está en el siglo XXI, pero nuestra mente se comporta como si aún estuviera en la selva, reaccionando con miedo, ira o desesperación ante cualquier imprevisto. ¿Y el resultado de eso? Vivimos en estado de alerta constante. Ansiedad crónica. Estrés que nos consume. Y, paradójicamente, entre más comodidad tenemos, más frágiles nos volvemos frente a cualquier adversidad. Pero aquí entra el punto central. El estoicismo enseña que la vida siempre será incierta. No importa cuánto planees, siempre habrá tormentas. El secreto no es evitar las tormentas, sino aprender a navegarlas. Stockdale sobrevivió porque entendió esto. Marco Aurelio gobernó un imperio en medio de guerras y crisis porque lo vivió. Y tú también puedes aplicar estos principios en tu vida, incluso frente a tus propios cautiverios, la presión en el trabajo, la soledad, la inseguridad financiera, los miedos que te paralizan.
Pero antes de presentar el ritual que puede empezar a cambiar tu día a día, necesitamos entender cómo nació esta filosofía. Porque, cuando ves el origen, entiendes que no es una idea moderna de autoayuda, es una herencia probada por el tiempo, forjada en fuego, pérdidas y reconstrucciones. En los próximos minutos, vamos a volver a Atenas, en el año 300 a.C., y conocer a Zenón, el comerciante que, al perderlo todo en una tormenta, encontró en las ruinas de su vida la base de una filosofía que transformaría a millones de personas. Viajemos en el tiempo. Atenas, cerca del año 300 a.C. En aquella época, la ciudad hervía de ideas, comercio y debates filosóficos. Era la cuna de grandes nombres como Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero el personaje central de esta parte no era un filósofo de nacimiento ni un estudiante de academia, era un comerciante. Su nombre era Zenón de Sitio. Zenón no buscaba sabiduría. Buscaba fortuna. Creía que la prosperidad estaba en el comercio y decidió invertir en la mercancía más valiosa del momento, la tinta púrpura, usada para teñir telas. En aquella época, las ropas moradas eran símbolo de poder y lujo, vestidas por reyes, sacerdotes y la élite de la sociedad. Vender ese producto era como abrir un cofre de oro. Zenón reunió una tripulación, cargó su barco con barriles de la preciosa tinta y partió rumbo al mar Egeo. Pero, en medio del viaje, una tormenta inesperada cambió el rumbo de su vida. El cielo se oscureció, los vientos se volvieron violentos y el barco comenzó a crujir como si fuera a partirse. Zenón se vio frente al caos, su carga preciosa era arrastrada por las olas, y no había nada que pudiera hacer. Cada barril que se rompía era un pedazo de su fortuna hundiéndose en el fondo del mar. Cuando finalmente llegó a la costa de Atenas, estaba vivo, pero completamente arruinado. El comerciante que soñaba con riqueza desembarcó sin nada, ni mercancía, ni fortuna, solo con la ropa puesta. Imagínate en su lugar, todo en lo que invertiste, todos tus planes, todos tus sueños, perdidos en una sola noche. La mayoría se rendiría a la desesperación. Pero fue justamente en ese vacío donde ocurrió algo extraordinario. Sin dinero y sin perspectivas, Zenón comenzó a caminar por las calles de Atenas en busca de respuestas. Empezó a observar a los filósofos que hablaban en la plaza pública, a escuchar las discusiones, a hacer preguntas. Lo que al principio era simple curiosidad se volvió necesidad. Quería entender. ¿Por qué luchar tanto si todo puede ser destruido en segundos? ¿Por qué buscar riqueza si no tenemos control sobre el destino? ¿Existe una manera de vivir que no dependa de la inestabilidad del mundo externo? Estas preguntas no encontraron respuesta inmediata. Ningún filósofo parecía ofrecer algo realmente práctico. Hasta que Zenón decidió que no bastaba con repetir las ideas de otros, necesitaba construir algo nuevo. Así nació el estoicismo. No como una teoría abstracta, sino como una filosofía de vida real. Mientras Platón discutía la esencia del alma y Aristóteles exploraba las formas del conocimiento, Zenón se concentró en otra cosa, como vivir bien en medio de las incertidumbres de la vida. El estoicismo enseñaba que no controlamos los vientos, pero podemos controlar las velas. No controlamos el destino, pero controlamos nuestras decisiones. No controlamos el mundo externo, pero tenemos poder sobre nuestra mente. Esa filosofía rápidamente ganó seguidores. Emperadores como Marco Aurelio, senadores como Séneca, esclavos que se convirtieron en filósofos como Epicteto, todos encontraron en el estoicismo un mapa para navegar el caos. Y, siglos después, ese mismo mapa llegaría hasta personas como James Stockdale, que usó sus principios para soportar 7 años de cautiverio. El punto central es, la sabiduría antigua sigue siendo actual porque el corazón humano sigue siendo el mismo. Aún sufrimos por lo que no controlamos, aún nos perdemos en deseos desordenados, aún nos herimos con injusticias, aún dejamos que el miedo gobierne nuestras vidas. Y si queremos encontrar la misma fortaleza que sostuvo a Zenón, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y Stockdale, necesitamos aprender a aplicar en la práctica los 4 pilares del estoicismo, conocidos como las 4 virtudes cardinales: coraje, justicia, templanza, sabiduría.
Estas virtudes no son conceptos lejanos, sino herramientas diarias. Son como los 4 puntos cardinales que orientan una brújula. Y si quieres encontrar dirección en medio del caos, necesitas aprender a seguirlas. Ahora, vamos a sumergirnos en la primera de ellas, la virtud del coraje. Coraje. Una palabra que muchos asocian con héroes en batallas, con guerreros que enfrentan enemigos o con personas que arriesgan la vida en situaciones extremas. Pero, para los estoicos, el coraje no es ausencia de miedo. Es la decisión de actuar a pesar del miedo. Piensa en esto, ¿cuántas veces has dejado de vivir experiencias por miedo? Miedo a ser rechazado. Miedo a fracasar. Miedo a lo que los demás puedan pensar. Miedo a exponerte y parecer vulnerable. Cada uno de esos miedos es una prisión invisible. Y, si te detienes a reflexionar, tal vez notes que mucho de lo que no conquistaste no fue por falta de oportunidad, sino por falta de coraje. El estoicismo nos invita a enfrentar esto de frente. Marco Aurelio escribió: no es a la muerte a lo que el hombre debe temer, sino a nunca empezar a vivir. Lo que quería decir es simple, morir es inevitable, pero vivir plenamente es una elección. Y la clave de esa elección está en el coraje. El ejercicio práctico del coraje. El ritual estoico enseña a evaluar, todas las noches, los momentos en que faltó coraje. Toma una hoja en blanco, escribe la fecha y, en la primera línea, anota, virtud 1, coraje. Ahora, haz una radiografía de tu día. Pregúntate: ¿dónde dejé de decir lo que pensaba? ¿Qué oportunidad rechacé por miedo? ¿Qué situación evité porque no quise exponerme? Al inicio, esta práctica puede incomodar. Vas a darte cuenta de cuántas veces el miedo te paralizó. Pero, con el tiempo, ocurre algo poderoso, la simple conciencia debilita al enemigo. Cada día que escribes tus momentos de falta de coraje, te vuelves más vigilante. La próxima vez que aparezca el miedo, lo vas a reconocer. Vas a escuchar esa voz interna diciendo no hagas eso, es demasiado arriesgado, pero, en vez de obedecerla, vas a actuar. Y te darás cuenta de que nada terrible pasó. Ese ciclo crea confianza. La confianza genera acción. Y la acción constante genera una vida transformada. Ejemplos prácticos de coraje en la vida cotidiana. En el trabajo, presentar una idea en una reunión, aunque tengas miedo de las críticas. En las relaciones, decir lo que sientes en lugar de callar para evitar conflicto. En la vida personal, iniciar un proyecto postergado por años, aún sin garantías de éxito. El coraje no es solo para grandes batallas. Es para la vida diaria. Es el coraje de ser honesto, de asumir responsabilidades, de elegir la verdad en lugar de la conveniencia. La verdad incómoda. Los estoicos nos recuerdan que, muchas veces, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. No es el jefe que no nos valora, es nuestra falta de coraje para posicionarnos. No es la pareja que no nos entiende, es nuestra falta de coraje para expresar sentimientos. No es la vida que es injusta, es nuestra falta de coraje para aprovechar las oportunidades que aparecen. Cada vez que culpamos al mundo, escondemos la raíz, el miedo. Y solo hay una forma de vencerlo, actuar a pesar de él. Resultado de la práctica del coraje. Si aplicas este ejercicio por algunas semanas, vas a notar transformaciones. El miedo al rechazo va a disminuir. Empezarás a hablar con más claridad y firmeza. Aparecerán nuevas oportunidades, porque dejaste de esconderte. Las relaciones se volverán más verdaderas, porque ahora tienes el coraje de mostrar quién eres. Y, cuando llegue el momento en que pases días, semanas e incluso meses sin registrar en tu cuaderno situaciones de falta de coraje, habrás vencido. Habrás silenciado la voz del miedo. Pero esta es solo la primera virtud. El coraje abre la puerta, pero por sí solo no basta. Porque no sirve de nada ser valiente si usas tu coraje para herir, manipular o ser injusto. Por eso la segunda virtud es indispensable, la justicia. Virtud 2, justicia. ¿Ya te detuviste a pensar en cuántas veces fuiste injusto sin darte cuenta? Tal vez ayer mismo. Tal vez hoy en la mañana. No tiene que haber sido algo grande, como corromper a millones o engañar a alguien.
A veces basta con una palabra atravesada, una grosería en el tráfico, un silencio frío en casa. Nos gusta creer que somos personas justas. Pero, ¿será cierto? Si miras de cerca, vas a notar que todos nosotros, en algún momento, hemos fallado con alguien. Los estoicos lo sabían. Para ellos, la justicia era la virtud que sostiene a todas las demás. ¿Por qué de qué sirve tener coraje si usas ese coraje para herir a otros? ¿De qué sirve tener sabiduría si la usas para manipular? Justicia, en el estoicismo, es vivir de tal manera que el mundo a tu alrededor sea mejor porque existes. El ejercicio práctico de la justicia. En el ritual de la hoja en blanco, después de escribir sobre el coraje, vas a anotar. Virtud 2, justicia. Y te vas a preguntar, ¿en qué momentos hoy fui injusto con alguien? A veces es doloroso enfrentarlo. Porque preferimos vernos como el héroe de la historia. Pero cuando empiezas a escribir, la máscara cae. Vas a recordar cuando respondiste sin paciencia a tu hijo. Cuando trataste mal a un compañero porque estabas estresado. Cuando cerraste los ojos ante una situación en la que podías haber ayudado, pero decidiste ignorarla. Esos momentos revelan mucho más de nosotros de lo que nos gusta admitir. El poder de reconocer la injusticia. Tal vez pienses, pero todos se equivocan, ¿y qué? La diferencia es que quien practica el estoicismo no deja que el error se convierta en hábito. Cuando escribes, ves. Cuando ves, sientes. Y cuando sientes, puedes cambiar. La justicia nos permite dormir con la conciencia tranquila. Y, si alguna vez te acostaste sabiendo que heriste a alguien injustamente, sabes cómo eso carcome por dentro. El estoicismo te invita a no huir de ese malestar, sino a usarlo como brújula. Puedo hacerlo mejor mañana. ¿Por qué esto importa tanto? Porque la injusticia no solo destruye a los demás, también nos destruye a nosotros. En el fondo, cada vez que somos injustos, creamos una autoimagen negativa. Empezamos a creer que no merecemos prosperar. Por eso muchas personas se sabotean. Cuando reciben una oportunidad, inconscientemente la echan a perder. ¿Por qué? Porque creen que no son dignas. Ahora imagina lo contrario, entrenas todos los días para ser justo. En el trabajo, en casa, en la calle. Empiezas a tratar a las personas con respeto, incluso cuando nadie te ve. ¿Qué pasa? El mundo a tu alrededor cambia. La gente se abre más contigo. Te ayuda más. Confía más. Es casi como si el universo conspirara a tu favor. Pero no es magia. Es solo consecuencia de la justicia sembrada diariamente. La reflexión estoica. Marco Aurelio escribió: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. En otras palabras, no vives solo. Si la comunidad a tu alrededor sufre, tú también vas a sufrir. Si actúas con justicia, no solo te conviertes en una mejor persona, sino que construyes un mejor ambiente para ti mismo. Así que, cuando esta noche tomes tu hoja, no huyas de la pregunta: ¿a quién herí injustamente hoy, y cómo puedo reparar eso mañana? Este simple hábito tiene el poder de cambiar no solo la forma en que vives, sino también la forma en que las personas responden a ti. Y, para poder ser realmente justo, hay una virtud que debe caminar a la par. Sin ella, perderás el equilibrio. Esa virtud es la templanza. Virtud 3. Templanza. ¿Alguna vez te prometiste a ti mismo que ibas a despertar temprano, y fallaste? ¿Dijiste que solo comerías un pedazo, y terminaste con toda la caja? ¿O decidiste que ya no ibas a perder tiempo en redes sociales, pero cuando te diste cuenta llevabas una hora deslizando la pantalla? Así es. Eso tiene un nombre: falta de templanza. Para los estoicos, templanza significa autocontrol. Es el arte de dominar tus impulsos, en lugar de ser dominado por ellos. Y aquí viene la verdad dura. La mayoría de nuestros problemas nace cuando dejamos de controlar nuestros deseos. ¿Quieres ver? Muchos problemas de salud vienen de la falta de templanza en la alimentación. Muchos problemas financieros vienen de la falta de templanza en los gastos.
Muchas relaciones se destruyen por la falta de templanza en las palabras dichas en un momento de ira. El ejercicio práctico de la templanza. En tu hoja en blanco, después de escribir sobre coraje y justicia, vas a anotar. Virtud 3, templanza. Y vas a escribir todas las veces en que perdiste contra ti mismo. Parece pesado, ¿verdad? Pero justamente ahí está el poder. Si faltaste al gimnasio, escríbelo. Si gastaste en algo que sabías que no necesitabas, escríbelo. Si dejaste que la ira hablara más fuerte en una discusión, escríbelo. Este ejercicio es como poner un espejo frente a ti mismo. Y, por primera vez, vas a darte cuenta de cuántas pequeñas derrotas ocurren todos los días, no contra los demás, sino contra ti mismo. El impacto invisible. La mayoría de las personas piensa que perder contra los propios impulsos es algo pequeño. Pero piensa conmigo, si no logras controlar el simple acto de presionar el botón de posponer, ¿cómo vas a controlar las grandes decisiones de tu vida? Si no controlas el placer inmediato, ¿cómo vas a construir un futuro a largo plazo? Templanza no es renunciar a los placeres. Es ponerlos en el lugar correcto. Es saber que una cerveza de vez en cuando puede ser buena, pero 3 botellas en martes pueden arruinar tu disciplina. Es saber que una tarde de descanso es saludable, pero semanas de procrastinación pueden destruir tus sueños. Un ejemplo estoico. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los más grandes filósofos de la historia, decía: nadie es libre hasta que aprende a dominarse a sí mismo. Él sabía, por experiencia propia, que la verdadera libertad no es externa, es interna. Y de nada sirve ser libre para ir a donde quieras, si eres esclavo de tus propios impulsos. La liberación de la templanza. Cuando empiezas a practicar este ejercicio, algo poderoso sucede. Empiezas a verte con claridad. Y con eso, empiezas a corregir antes de que sea demasiado tarde. El mal hábito no echa raíces. La compulsión no se convierte en vicio. La templanza es como un freno de emergencia. Evita que las pequeñas fallas crezcan hasta convertirse en monstruos. Y cuando empiezas a desarrollar esta virtud, algo increíble sucede. Tu autoestima crece. Te miras a ti mismo y piensas: puedo confiar en mí. Y créeme, pocas cosas son tan poderosas como confiar en ti mismo. Porque la verdad es que, si no confías en ti, nadie más lo hará. Y aquí llegamos a un punto decisivo. Ya hablamos de coraje, justicia y templanza. Estas 3 virtudes son como columnas que sostienen la vida. Pero aún falta la pieza que conecta a todas, la que da dirección, la que garantiza que no solo actúes, sino que actúes con inteligencia. Esa es la 4ª virtud, y quizá la más importante de todas, la sabiduría. Virtud 4, sabiduría. Hasta aquí, ya te diste cuenta de que coraje, justicia y templanza pueden cambiar tu vida. Pero existe una pregunta inevitable: ¿cómo saber si estamos usando esas virtudes de la manera correcta? Puedes ser valiente, pero usar ese coraje para tomar malas decisiones. Puedes ser justo, pero sin discernir si realmente estás ayudando o solo alimentando dependencia. Puedes ser templado, pero confundir la templanza con miedo a vivir. Por eso los estoicos colocaron la sabiduría como la virtud más importante. Porque es el faro que ilumina a todas las demás. ¿Qué es sabiduría? Mucha gente cree que sabiduría es lo mismo que conocimiento. Pero no lo es. Conocimiento es acumular información. Sabiduría es saber qué hacer con ella. Puedes conocer miles de fórmulas, teorías y técnicas, pero si no sabes aplicarlas en la vida real, de nada sirven. Un ejemplo sencillo. Conocimiento es saber que el exceso de azúcar hace daño. Sabiduría es elegir comer menos azúcar aun cuando tienes un pastel irresistible frente a ti. ¿Notas la diferencia? Epicteto decía: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. Esa frase simple es pura sabiduría. Cómo aplicar sabiduría en el día a día. En el ritual de la hoja en blanco, cuando llegues a esta parte, vas a escribir: Virtud 4, sabiduría. Y, a diferencia de las otras virtudes, aquí no vas a anotar tus errores, sino tus aciertos. Pregúntate: ¿qué aprendí hoy que puede hacerme una mejor persona?
¿Qué decisión tomé que mostró madurez? ¿Qué experiencia de hoy me enseñó algo sobre la vida? Tal vez aprendiste a escuchar más. Tal vez leíste algo que expandió tu mente. O incluso una falla pudo haberte dejado una lección valiosa. Sabiduría es eso, sacar oro hasta del lodo. La importancia de aprender siempre. Los estoicos creían que la vida es una escuela permanente. Cada conversación, cada derrota, cada victoria trae una lección. Pero, solo aprende quien está dispuesto a ver. Aquí entra un punto esencial: si quieres ser sabio, necesitas alimentarte de las mejores fuentes. Y no hablo de pasar horas deslizando el feed de redes sociales. Hablo de libros, de buenas conversaciones, de maestros que ya recorrieron caminos difíciles y dejaron huellas para ti. Marco Aurelio, aun siendo emperador, pasaba noches escribiendo reflexiones personales. ¿Por qué? Porque sabía que la sabiduría no nace sola, se cultiva. Sabiduría en áreas de la vida. Relaciones, sabiduría es darte cuenta de que ganar una discusión no siempre es más importante que preservar el vínculo. Trabajo, sabiduría es elegir lo que realmente importa, en lugar de perderse en tareas que no llevan a ningún lado. Finanzas, sabiduría es guardar hoy para cosechar mañana. Salud, sabiduría es cuidar el cuerpo antes de que grite pidiendo auxilio. La sabiduría es como un mapa. Sin ella, hasta las mayores virtudes pueden perderse. El resultado de la práctica. Cuando empiezas a registrar todos los días lo que aprendiste, creas un tesoro personal. Imagina mirar hacia atrás después de un año y ver 365 anotaciones de sabiduría práctica que tú mismo viviste. Ese cuaderno se convierte en tu manual de vida. Y más aún, vas a notar algo transformador. La vida siempre está enseñando, solo hay que estar atentos. Con coraje, actúas. Con justicia, actúas correctamente. Con templanza, actúas con equilibrio. Con sabiduría, actúas de manera significativa. Y para reunir todas estas virtudes en algo tangible, los estoicos crearon un ejercicio simple, pero poderoso. Un ritual de solo 5 minutos al día que puede transformar por completo tu manera de vivir. Llegó el momento de aprender el ritual de la hoja en blanco. Imagina que tu mente es como una casa. Si todos los días entras y tiras basura al suelo, en poco tiempo será inhabitable. Pero si todos los días dedicas unos minutos a limpiar, organizar y poner cada cosa en su lugar, esa casa se convierte en un refugio de paz. El ritual de la hoja en blanco es exactamente eso, una forma de limpiar tu mente, poner orden en tus emociones y entrenar tus virtudes diariamente. Y lo mejor, solo necesitas 5 minutos y una hoja de papel. ¿Cómo funciona el ritual? Paso 1. Toma un cuaderno sencillo. No tiene que ser nada sofisticado. Lo importante es que sea solo tuyo. Paso 2. En la parte superior de la página, escribe la fecha. Paso 3. Divide la hoja en 4 partes: coraje, justicia, templanza y sabiduría. Paso 4. Llena cada una de ellas siguiendo esta lógica. Coraje, anota donde te faltó coraje. Justicia, anota donde fuiste injusto. Templanza, anota donde perdiste contra tus impulsos. Sabiduría, anota lo que aprendiste de útil hoy. Listo. Ese es el ritual. Simple, pero poderoso. ¿Por qué funciona? Porque te obliga a mirar hacia dentro de ti todos los días. La mayoría de las personas viven en automático, sin nunca reflexionar sobre sus decisiones. Con el ritual, creas un espejo diario que te muestra quién eres realmente. Y no te engañes, al inicio puede ser incómodo. Vas a notar cuántas veces fuiste cobarde, injusto o impulsivo. Pero justamente ese malestar es lo que genera crecimiento. Marco Aurelio escribía a diario sobre sus errores y reflexiones. No escribía para publicar, sino para examinarse a sí mismo. Y ese hábito lo convirtió no solo en emperador, sino en un hombre capaz de gobernarse a sí mismo. Resultados esperados. En pocas semanas, vas a notar más calma frente a los problemas. Vas a empezar a tomar decisiones más conscientes. Vas a volverte más valiente y menos esclavo del miedo. Vas a desarrollar relaciones más sanas porque empiezas a actuar con más justicia.
Vas a sentir que tienes control sobre tu vida, en lugar de ser arrastrado por los impulsos. Y lo más increíble, cuanto más lo practiques, menos tendrás que anotar en las primeras 3 virtudes, porque estarás venciendo al miedo, la injusticia y los impulsos. Y cada vez más tendrás para anotar en la 4ª, sabiduría. La transformación real. Imagínate dentro de 6 meses, con decenas de páginas llenas. Cada página será un recordatorio de cuánto has evolucionado. Y cuando mires hacia atrás, vas a notar que ya no eres la misma persona. Más valiente. Más justo. Más equilibrado. Más sabio. Este ritual no es teoría. Es práctica. Es como entrenar en el gimnasio del alma. 5 minutos al día que, sumados, crean a la persona que siempre quisiste ser. La aplicación moderna del estoicismo. Tal vez estés pensando, ok, entendí las 4 virtudes y el ritual. Pero ¿será que esto realmente funciona hoy, en este mundo acelerado en el que vivimos? La respuesta es, funciona más que nunca. Los estoicos vivieron en tiempos difíciles. Guerras, epidemias, persecuciones políticas, inestabilidad económica. Pero piensa conmigo, ¿eso es muy diferente a nuestra realidad? Hoy no enfrentamos gladiadores, pero enfrentamos los recibos. No hay leones en el Coliseo, pero sí la presión del trabajo, la comparación constante en redes sociales y la ansiedad de no saber qué pasará mañana. Y es exactamente por eso que el estoicismo se volvió una fiebre en Silicon Valley, entre empresarios, atletas, artistas e incluso militares. Porque es una filosofía práctica. Una brújula para tiempos caóticos. En el mundo de los negocios. Cuando una empresa enfrenta una crisis, ¿cuál es la diferencia entre quién quiebra y quién sobrevive? No es solo estrategia, es resiliencia emocional. Los grandes líderes usan el estoicismo para mantener la calma mientras todos entran en pánico. Ellos entienden que no pueden controlar el mercado, pero sí pueden controlar sus decisiones. En el deporte, los atletas de alto nivel viven bajo presión constante. Un error puede costar años de preparación. Por eso muchos entrenadores enseñan a sus jugadores a practicar el estoicismo, enfocarse solo en lo que pueden controlar, esfuerzo, entrenamiento, mentalidad y dejar de lado lo que no depende de ellos, como la afición, el árbitro o la suerte. En la vida personal. Pero no es solo para CEOs o atletas. Personas comunes, como tú, también pueden usar el estoicismo todos los días. Cuando tu hijo enferma y necesitas calma para cuidarlo. Cuando el tráfico paraliza toda la ciudad y puedes elegir entre irritarte o usar el tiempo para escuchar algo edificante. Cuando una relación llega a su fin y, en lugar de hundirte en el dolor, decides aprender y crecer. La elección que cambia todo. ¿Sabes cuál es el punto en común entre todas esas situaciones? No controlas lo que pasa, pero controlas cómo respondes. Y créeme, ese simple cambio de perspectiva puede salvar tu cordura. Marco Aurelio escribió en sus diarios algo que suena como si lo hubiera escrito ayer. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Entiende esto y encontrarás fuerza. Hoy, más que nunca, necesitamos ese recordatorio. Porque vivimos en un mundo que nos bombardea con malas noticias, exigencias y comparaciones. Y quien no aprende a filtrar eso, termina perdiéndose. El estoicismo no promete una vida sin dolor. Pero promete una vida en la que el dolor no te destruye. Promete claridad para tomar mejores decisiones. Promete coraje para vivir lo que realmente deseas. Y lo mejor es que no tienes que recorrer este camino solo. Los estoicos se escribían cartas, compartían reflexiones, se apoyaban. Y hoy, nosotros también necesitamos algo así. Una comunidad. Un grupo de personas que caminan juntas. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es cambiar solo? ¿Cuántas veces intentaste crear un nuevo hábito y lo dejaste a la mitad del camino? Empezar en el gimnasio, cambiar la alimentación, estudiar algo nuevo. Al inicio es fácil, pero después llega la soledad, el desánimo, la falta de motivación. Ahora, piensa en cuando tuviste apoyo. Tal vez un amigo que entrenaba contigo.
Un grupo que compartía los mismos objetivos. Una comunidad en la que te sentías parte. ¿Notas la diferencia? El camino deja de ser solitario y se vuelve inspirador. Los estoicos ya lo sabían. Séneca escribía cartas a Lucilio para fortalecer sus aprendizajes. Epicteto tenía a sus alumnos reunidos en pequeñas escuelas. Marco Aurelio escribía para sí mismo, pero inspirado por los filósofos que lo precedieron. Nadie crece solo. El poder de la comunidad. Cuando te conectas con otras personas que también están practicando las virtudes y el ritual, ocurre algo increíble. Te das cuenta de que no estás solo en tus luchas. Te inspiras con la disciplina de los demás. Aprendes de los errores y aciertos de quienes ya están un paso adelante. Sientes que formas parte de algo más grande. Y eso es fundamental. Porque la transformación personal no es una carrera de 100 metros. Es un maratón. Y nadie termina un maratón solo. El futuro que puedes construir. Ahora imagina lo siguiente: dentro de un año, tomas tu cuaderno lleno de reflexiones. Miras hacia atrás y notas cómo te volviste más valiente, más justo, más equilibrado y más sabio. Pero no solo eso, también miras a tu alrededor y ves a cientos de personas que recorrieron el mismo camino. Personas que discutieron contigo, compartieron ideas, celebraron victorias. Ese es el poder de la comunidad. Y dentro de ella, cada victoria tuya inspira a alguien. Cada lección aprendida fortalece al grupo. Cada desafío superado se convierte en combustible para que otros sigan adelante. Una visión de futuro. Piensa, si realmente te dedicas, te conectas con las personas correctas y aplicas diariamente las virtudes, ¿cómo estará tu vida dentro de 12 meses? Tal vez con menos ansiedad. Con relaciones más saludables. Con más confianza en tus decisiones. Con una mente más clara, lista para aprovechar las oportunidades. Y, sobre todo, con la certeza de que no estás solo en este camino. Porque la jornada estoica puede comenzar individualmente, pero florece de verdad cuando la compartes. Llegamos al final de este recorrido, pero, en realidad, este es solo el comienzo del tuyo. Hoy conociste historias de hombres que enfrentaron prisiones, tormentas e imperios, y, aún así, no se dejaron dominar por el miedo, la injusticia ni por sus propios impulsos. Viste cómo Zenón transformó una tragedia en sabiduría. Cómo Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso del mundo escribiendo reflexiones para sí mismo. Cómo James Stockdale soportó 7 años de cautiverio aplicando, en la práctica, lo que los estoicos enseñaban hace más de 2000 años. ¿Y qué nos muestra todo esto? Que la vida es incierta, dura, llena de desafíos, pero también llena de oportunidades de crecimiento. Que no necesitas ser esclavo de las circunstancias. Que existe un camino, simple y poderoso, para vivir con más coraje, más justicia, más equilibrio y más sabiduría. Ese camino está a tu alcance ahora. Empieza con 5 minutos al día. Una hoja en blanco. Un compromiso contigo mismo. Imagínate dentro de 6 meses, abriendo tu cuaderno. En esas páginas no verás solo palabras garabateadas, sino un retrato de tu transformación. Cada línea escrita será una victoria sobre el miedo, una reparación de injusticia, un paso hacia el autocontrol, una lección de sabiduría. Y cuando mires hacia atrás, vas a notar, ya no soy el mismo. Estoy viviendo la vida que siempre quise. Y no te engañes, vas a enfrentar días difíciles. Vas a tener ganas de rendirte. Pero recuerda, no estás solo en este recorrido. Estamos juntos. Así como los estoicos caminaban lado a lado, nosotros también estamos lado a lado ahora. Por eso, quiero proponerte un reto. Aquí en los comentarios, escribe la fecha de hoy y el compromiso que vas a asumir contigo mismo a partir de este video. Puede ser algo simple, hoy empiezo mi ritual de la hoja en blanco. O algo específico, hoy decido tener más valor para decir la verdad en mi trabajo. Y ve más allá, elige un comentario de otra persona, respóndele y escribe algo como: estamos juntos en este camino. Sigue firme. Porque el estoicismo es más fuerte cuando se vive en comunidad. Ahora, si quieres seguir aprendiendo,
profundizando y fortaleciéndote cada semana, te invito a suscribirte al canal. Aquí vas a encontrar más contenidos como este, historias inspiradoras, reflexiones estoicas y prácticas simples que puedes aplicar en tu vida real. Y, antes de irte, piensa en alguien que necesite este mensaje. Un amigo que esté pasando por ansiedad, un familiar que se sienta perdido, alguien a quien amas y que necesite claridad. Comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente la palabra que cambie la forma en que ve la vida. Recuerda, invertir en conocimiento, en disciplina y en sabiduría es la mejor inversión que puedes hacer. Y, como dijo Séneca, la vida no es corta, pero la hacemos corta cuando la desperdiciamos. No desperdicies la tuya. Toma tu hoja, empieza hoy y da el primer paso hacia tu mejor versión. Yo creo en ti. Y dentro de un año, cuando mires hacia atrás, vas a agradecer haber empezado hoy.